Bueno, muchísimas gracias, profesor Enrique Dassel, por la convocatoria a este webinar, Cadena Global del Litio, Condiciones y Retos, y por la invitación. Es un honor estar en este panel con expertos en materia de litio. La verdad es que no voy a ser tan irrespetuoso de ponerme a hablar sobre litio frente a estas personas, ¿no? Muchos de los cuales ya conozco de otros eventos. El corazón de mi presentación va a ser un caso de estudio en una minera de hierro. Creo que se complementa bien con todo lo que estuvimos viendo porque era más macro, entonces esto va a ser algo más micro, se va a complementar bien. Antes de ir al caso de estudio, voy a comentar brevemente por qué me parece que es muy relevante que tengamos este webinar coordinado justamente por una red que estudia China y América Latina. Y es porque si nosotros vemos la cadena del litio, en cada uno de los eslabones, hay una fuerte presencia de empresas chinas, ¿no? En todas las etapas. En lo que respecta a los recursos primarios, digamos, tomamos las 7 primeras empresas por facturación del mundo y encontramos que 2 son chinas, ¿no? Jiangxi Ganfeng Lithium y Tianqi Lithium, y una es chilena, que es Sociedad Química y Minera, pero que tiene una fuerte participación de una empresa china, que es justamente Tianqi Lithium. Las otras son australianas o norteamericanas. Como mostró el ingeniero, creo que fue Martín, en el resto de la cadena también hay una fuerte presencia de empresas chinas. Hay un documento de la CEPAL del 2021 que lo dejo como lectura recomendada. Me anoté el nombre porque es muy interesante, de Jones, Acuña y Rodríguez, análisis de la cadena global de valor de las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos, donde hace un mapeo de cada una de las empresas que participa en cada uno de los eslabones, y podemos ver que hay productos que las empresas chinas tienen el 70% o más de la producción global, ¿no? Así que los jugadores chinos son jugadores muy relevantes en esta cadena. Y por otro lado, uno ve como una de las tendencias la integración vertical. Esto es una empresa que está en un eslabón, se expande aguas arriba o aguas abajo, puede ser controlando alguna actividad o puede ser con una participación minoritaria. Digamos, seguramente habrán visto en las noticias empresas de vehículos, o sea, terminales de vehículos que participan de alguna manera en el desarrollo de la materia prima, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ganfeng Lithium, que es una de estas empresas chinas líderes, o sea, su core business es el procesamiento del litio, y después se expandió aguas arriba para hacerse de la materia prima y aguas abajo para la fabricación de baterías. Así que bueno, habiendo dicho eso, esto es para decir, es muy probable que tengamos presencia de empresas chinas en la región si seguimos desarrollando esta cadena, ya sea de estas empresas que hoy actualmente están o de alguna otra que está en algún otro lado de la cadena, ¿no? Y con eso paso, entonces, para no perder más tiempo, al caso de Minera Sierra Grande. Y esto fue una inversión muy importante que se hizo en Argentina. Fue de las primeras empresas chinas que invirtieron un monto considerable en Argentina, y fue un proyecto importante porque el yacimiento de Minera Sierra Grande es el yacimiento más importante de hierro en el país, y tiene una importancia cultural histórica que no se puede separar del centro urbano de Sierra Grande, que se desarrolló en los 70 a partir de esta mina. Entonces, simbólicamente también era muy importante el desarrollo de este proyecto. Se hizo el traspaso en el 2004, grandes anuncios, mucha expectativa, pero en el 2017 finalmente la empresa dejó de producir. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Entonces, hace unos años hice este caso de estudio en donde visité el proyecto en Sierra Grande, tuve entrevistas con empleados, entrevistas con la alta gerencia,
con algún funcionario de esa época, y obviamente con estudiando los balances de la casa matriz, que es MSC, que es uno de los conglomerados chinos más importantes, o sea, de gente muy fuerte y que sabe lo que hace. Es una empresa pública, por eso los balances son públicos, y, digamos, siguiendo la prensa que seguía los acontecimientos en el día a día de lo que iba pasando. Resumiendo, lo que pude concluir fue que obviamente, como suele pasar en estas cosas, no fue un único factor, fue una confluencia de factores del proyecto, por ejemplo, la calidad del mineral, que no era la que esperaban, entonces fue mucho más costoso poder venderlo a un buen precio. Problemas del país, en ese momento había ciertas políticas que no eran virtuosas para la inversión en el comercio, y de la empresa. Después de numerosas charlas con empleados y la alta gerencia, yo entendí que tal vez se había subestimado muchos de los problemas que iban a encontrar y habían sobreestimado su propia capacidad para resolverlos. Y después el tiro de gracia fue la caída del precio del mineral de hierro, que claro, muchos de estos problemas, cuando vos tenés un precio alto, pasan desapercibidos, pero cuando el precio cayó, estos costos hicieron que el proyecto sea inviable. Ahora voy a hacer doble clic en algunos de estos puntos para ver en más detalle a qué me refiero. En cuanto al equipamiento y servicios, en esa época, seguramente recuerdan, estaba la política del compre nacional o la de sustitución de importaciones. Entonces, el proyecto se había hecho pensando que se iba a poder importar mucha de la maquinaria y muchos de los insumos, pero terminaron comprando productos nacionales a mayor precio y menor calidad, lo que hacía que se tengan que reponer con más frecuencia. Entonces, bueno, eso terminó subiendo los costos del proyecto. También seguramente recuerdan, estaba el dólar oficial y el dólar paralelo. El dólar oficial en esa época estaba 5 pesos, y el paralelo rondaba los 9. Entonces, ¿cómo impactaba esto en la empresa? Digo, eso es muy interesante porque hablamos muchas cosas macro, ¿no? Pero acá nos metemos específicamente en temas micro. ¿Qué hace un gerente cuando ve todo esto, ¿no? Cuando ellos exportaban, por cada dólar que exportaban le daban 5 pesos. Cuando ellos se daban vuelta y tenían que comprar maquinaria o pagar cosas, en el mercado doméstico se cotizaba todo entre 5 y 9, porque más cerca de 9 que de 5, obviamente, porque la gente esperaba que haya una devaluación. Temas servicios, en ese momento había salido una regulación que exigía a las mineras usar fletes argentinos, pero excedía la capacidad que tenían los barcos argentinos. Entonces, estas empresas tenían que subcontratar fletes extranjeros y se quedaban con un fee por la gestión. De acuerdo a las conversaciones con la gerencia, me comentaban que ellos estimaban que les había encarecido la logística un 15%. ¿no? Después, tema de recursos humanos. Digamos, esto es algo que la escasez de recursos humanos es algo que dificulta la tarea de todas las empresas, pero específicamente en estos lugares donde hay que ir a lugares remotos, en donde no hay a lo mejor infraestructura como colegios para los hijos o hospitales de alta complejidad, es más difícil conseguir y más caro conseguir profesionales que quieran ir hasta ahí. Tema infraestructura, habían tenido un problema con el abastecimiento del agua. Ahí hubo acusaciones cruzadas de quién era el responsable de tener la infraestructura. En los hechos, o sea, no me voy a meter en eso, pero en los hechos es que necesitaban determinada cantidad de agua para poder escalar su producción, no lo tuvieron, y eso hizo que los costos sean más difíciles de absorber, ¿no? Ahora, hay costos que uno puede prever ex ante, y otros que no, ¿no?
Y esto, de nuevo, esto es para todas las empresas de cualquier origen, nos pasa a todos, pero esos costos que uno no puede prever y que uno se encuentra con esos costos ex post, se agravan cuando uno no conoce el contexto en el que está operando. Esto se llama el costo de ser extranjero, ¿no? La ability of foreignness. Y está relacionado con la distancia institucional que existe entre el país que emite la inversión y el país que la recibe. Y claro, hay aspectos que son formales, que esto es las leyes que están escritas, lo que uno puede hacer, lo que uno no puede hacer, eso uno lo puede entender con bastante facilidad, pero después está todo lo informal, que esto es lo rico, porque aparte los que nos dedicamos ¿no? a hacer todo este tipo de cosas sabemos que todo pasa por lo informal, las normas, los usos y costumbres, ahí está, ¿no? el tema más importante. Y hubo, digamos, dos cosas que me llamaron mucho la atención, yo se las comparto para que vean un poco la idea de qué cosas me refiero. Me llamó mucho la atención la relación que tenían con los gremios. En conversaciones con la gerencia me decían, no puede ser que los gremios me pidan subir los sueldos cuando el mineral de hierro está cayendo y mi empresa está perdiendo plata. Claro, tal vez su razonamiento es muy razonable, pero digamos, los que crecimos y conocemos el contexto argentino, sabemos que los gremios tienen un poder de negociación muy fuerte y son en algunos casos bastante inflexibles, y que además los gobiernos por distintas razones los apoyan, así que la conclusión fue que más allá de su argumento, los salarios siguieron subiendo mientras el precio del mineral de hierro seguía bajando y la empresa seguía perdiendo. También se vio cuando quisieron despedir empleados que ellos decían que era justificado porque eran conflictivos. Bueno, los tuvieron que volver a tomar después de medidas de fuerza y después también de la presión que le hizo el gobierno. Ese es un punto. Y después el otro punto que me pareció también muy interesante fue la percepción que tienen de el poder que tiene el funcionario público, ¿no? Ellos, me lo anoté porque me pareció también muy, muy interesante, lo voy a decir como fue en su momento. Me decía, los funcionarios argentinos nos brindan su apoyo, pero no tienen capacidad para ayudarnos. El Estado chino es más efectivo que el Estado argentino para resolver problemas. Digo, claro, esto es una descripción muy cruda, ¿no? Pero yo lo pondría en otros términos, tal vez es una hipótesis que después algún investigador puede seguir indagando. Pero para mí lo que creo es que hay muchos actores con poder de veto, ¿no? Es propio del contexto tal vez de Argentina y de otros países de la región, ¿no? Que se diferencia, ¿no? de su modelo. Tenemos ONGs, tenemos partidos opositores que a lo mejor controlan alguna parte del Estado, tenemos hasta ramas del oficialismo que a lo mejor tienen otras visiones de cómo se deben hacer las cosas, tenemos la prensa, bueno, o tenemos organismos que pueden ser apartidarios, ¿no? Técnicos, que tienen el poder, para bien o para mal, de vetar decisiones o promesas que hace un funcionario de turno. Guillermo, sería bueno ir terminando. Sí, ya estoy cerrando. Bueno, entonces, justamente para finalizar, digamos, tenemos el potencial para desarrollar. Seguramente tengamos mayor presencia de empresas chinas, porque son muy relevantes en la cadena. Estas empresas, por lo general, son muy fuertes en su país, pero los negocios que tienen en el exterior son incipientes o son marginales en relación al volumen de negocios que tienen en su propio país. Y los contextos a los cuales están yendo en el exterior son distintos a los que están acostumbrados. Y, digamos, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Justamente para operar en estos ambientes que son tan distintos. Algunas empresas, las de las primeras camadas, esa curva de aprendizaje ya lo transitaron,
otras lo están transitando, otras lo van a transitar. Digo, una manera de bajo costo que podría ayudar a transitar esta curva de aprendizaje son los joint ventures, ¿no? Son asociaciones entre empresas chinas y empresas no necesariamente argentinas, sino empresas que estén operando en Argentina hace mucho tiempo y que conozcan la situación. Hay casos exitosos, por ejemplo, Barrick Gold y Shandong Gold en minería, Bridas y CNOOC en oil and gas, que digamos, son rubros súper complejos. Después, como otra observación es prestar mucha atención a que el proyecto en sí sea sustentable, sea sólido, y no caer ante la tentación de sobreestimar el apoyo político que puede tener un determinado proyecto. Y finalmente, hacer hincapié en las instituciones y en la transparencia, porque esto obviamente que es para todas las empresas de cualquier origen, ¿no? Pero es innegable que las empresas chinas tienen todo el foco de atención porque son los nuevos jugadores, ¿no? Entonces hay que redoblar la transparencia. ¿A qué me refiero? Que si hay licitaciones que sean públicas, transparentes, competitivas, que si se le otorga permisos, tenga todos los estudios medioambientales en tiempo y forma, que si se da beneficios fiscales, sea lo más transversal posible para evitar la discrecionalidad del funcionario de turno, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que se entiende el mensaje. Así que, bueno, eso es lo que tenía preparado. Es con ánimo de ver algunas cuestiones que se podrían tener en cuenta para evitar, ¿no? Algún fracaso, y que las relaciones sean sustentables y duraderas en el largo plazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer la convocatoria, un placer escuchar todas las presentaciones, me llevo muchas cosas. Coincido con esto del imaginario popular, o sea que agregar etapas de industrialización sería agregar valor. Eso también se ve en el agro, o sea, no es algo solamente de minería, ¿no? Y después lo que termina pasando, o hay que tener cuidado que no pase, es que haya transferencias intracadena, o sea, vos le sacás, porque uno es más competitivo, se lo das a otro. Eso se ve en otra cadena del agro, ¿no? Entonces, con esta idea de que hacer baterías es lo único que tiene valor, podríamos caer de nuevo en este mismo error en esta cadena. O hacer cosas como, por ejemplo, que terminemos ensamblando baterías, ¿no? Y económicamente es discutible el agregado de valor de ensamblar baterías, que tiene una carga fiscal muy grande, pero bueno, pero son estas medidas que afectan que perjudican muy poquito a muchos y benefician mucho a unos pocos, ¿no? Entonces son más fáciles de implementar, tal vez. Pero bueno, son esas ideas que me quedan dando vueltas después de escucharlos. Así que bueno, muchas gracias.